Francia acaba de derrotar 3-1 a Senegal en el Mundial, pero hace apenas unas décadas uno de estos países estaba gobernando al otro. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de la colonización francesa a Senegal. Y como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a África Occidental, mucho antes de la llegada de los franceses, donde Senegal estaba habitado por ciertos reinos y pueblos africanos como los Wolof, los Serer y los Tukulor, además de formar parte de importantes rutas comerciales que cruzaban el desierto del Sahara. Pero nos vamos al año de 1444, donde los portugueses serían los primeros europeos en llegar a este lugar, es decir, a las costas de Senegal, atraídos precisamente por el comercio de materiales como el oro, la goma arábiga y posteriormente el comercio de personas, es decir, esclavos. Pero sería Francia quien poco a poco consolidaría su presencia, estableciéndose en la isla de Gorée, donde a esto se preguntarán ustedes, pues era un pequeño territorio frente al actual Dakar. Y con el paso de los siglos, esta Gorée se convertiría en uno de los centros más importantes del comercio transatlántico de personas. Es decir, desde ahí miles de africanos serían enviados a la fuerza a América para que esto nos llevara hasta el siglo XIX, donde Francia extendería lo que es su dominio hacia el interior del territorio senegalés, ya sea derrotando o incorporando a diferentes territorios o reinos africanos, hasta convertir una sola nación llamada Senegal, que para esta Francia, en este momento Senegal era una de sus colonias más importantes de todas. Con el tiempo esta Dakar se convertiría en su capital, y no solamente de Senegal, sino de toda esta África Occidental, que incluía a varios países de lo que hoy es el occidente africano. Pero entonces Francia haría algo inesperado, ¿y qué es esto? Se preguntarán, que a mediados del siglo XIX, varios soldados africanos conocidos como los Cyril Senegalés, aunque muchos de estos ni siquiera habían nacido en Senegal, llevarían este nombre para llamar así a todas estas tropas que venían de todas estas colonias africanas, pero que pertenecían a Francia. Así es como durante décadas estos soldados combatirían a nombre de Francia y participarían en las mismas campañas coloniales para más tarde participar en lo que es la Primera Guerra Mundial. Pasarán unos añitos, muy poquitos como ya sabemos, y llegaríamos a la que es la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de estos soldados africanos volverían a luchar por Francia frente a Alemania, muriendo así lejos de su hogar. Sin embargo, al terminar esta guerra sabemos que Francia terminaría en un lugar no como lo había iniciado. ¿Qué pasaría con esto? Pues varios veteranos de este ejército que radicaban en África no recibirían el mismo trato ni las mismas pensiones que los soldados franceses. Entonces esto nos llevaría al año de 1944, donde decenas de soldados africanos se manifestarían reclamando los pagos que les correspondían, y la respuesta del ejército francés fue abrir fuego ante ellos. A este episodio se le llamó como la masacre de Thiaroye, cuyo número exacto de víctimas actualmente se desconoce. Este sigue siendo un debate de historiadores todavía hasta nuestras fechas, pero lo importante es que a partir de este entonces, cada vez más senegaleses comenzaron a cuestionar lo que era este dominio colonial francés en esta región. Obviamente, esto los llevaría a una idea completamente distinta, que es nada más y nada menos que la independencia. ¿Qué pasaba en el mundo? Pues después de esta Segunda Guerra Mundial, grandes imperios coloniales europeos comenzarían a debilitarse y obviamente África aprovecharía esta situación con la creciente cantidad de movimientos independentistas que exigían obviamente la independencia de estas regiones. Así que regresamos a Senegal, donde llegaría un personaje de la historia llamado Léopold Sédar Senghor, que era un poeta, era intelectual y era político que defendía esta idea de esta Senegal independiente. Obviamente lo quería hacer de una forma pacífica, negociando con Francia. ¿Y qué crees? Lo lograría. Así que nos vamos al día 4 de abril de 1960, donde Senegal obtendría su independencia, poniendo fin así a más de un siglo de dominio colonial francés. Pero a diferencia de otras colonias, Senegal mantendría lo que es una relación cercana con estos colonizadores o ex-colonizadores franceses, ya que conservarían el idioma francés como idioma oficial y continuaría siendo parte de esta comunidad francófona, por decirle así. Pero con el paso de las décadas, Senegal se consolidaría como una de las democracias más estables de esta región de África, haciendo que la relación precisamente con esta Francia no haya sido de tanta represión como lo ha sido de otras colonias con sus antiguos colonizadores. El día de hoy, Francia y Senegal mantienen relaciones diplomáticas, mantienen el idioma francés y millones de senegalenses mantienen vínculos de alguna u otra forma con Francia. Pero la colonización dejó una profunda influencia en educación, en el sistema legal, en las instituciones y sobre todo en la cultura senegalesa. Es así como llegaríamos al año 2002, precisamente al Mundial de Corea y Japón, donde Senegal disputaba su primer mundial y el destino quiso que su primer rival en su historia fuera nada más y nada menos que Francia, es decir, la actual campeona del mundo en ese tiempo. Y contra todo pronóstico, Senegal ganaría 1-0 con un gol de Papoua Bouba Diop, haciendo esta una de las mayores sorpresas de esta Copa del Mundo. Y no solamente de esta Copa del Mundo, sino de la historia de todos los mundiales. Pero el destino sería el encargado de volverlos a unir 24 años después, es decir, en este mundial del 2026, donde ahora sí Francia le ganaría 3-1 a Senegal, demostrando que en el fútbol los resultados cambian, pero que la historia permanece. Porque detrás de cada partido de cualquier mundial, no solamente hay 90 minutos, sino que también hay siglos de historia, de colonización, de guerras, de independencia, y a veces el balón es el encargado de volver a unir a una historia que comenzó muchos siglos antes.